Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá, hoy con visitante distinguido, don Julio Bordas, sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, egresado, pero ejerciendo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. No a distancia de España, sino que es a distancia en España. Eso ¿De acuerdo, es, Julio? Eso es. Que es la Universidad del Estado español, Sí, ¿no? la Universidad Nacional de Educación a Distancia es la universidad del Estado que está presente en 82 centros de todo el mundo. 82. Tenemos centros. unos 62 en España y el resto están en determinados países, como México, que es donde tenemos la capital del campus americano, en México, en Argentina, en Colombia, en diferentes países, en Venezuela, en Chile, en muchos países de América tenemos, y yo siempre he pensado que merecería la pena pensar, cuando sea posible, abrir algún centro en Santo Domingo, porque cuando he estado examinando en México, yo he visto que teníamos bastantes estudiantes dominicanos que iban a examinarse o a México o a Caracas. En vez de poder tener un centro de exámenes, por lo menos, sí, en República Dominicana, que lo merecería. Pero la UNED, además de ser a distancia y tener presencia a distancia, lo que es una universidad tecnológicamente muy avanzada, porque lo que pretende es ser una universidad ubicua. Es decir, que estemos en diferentes sitios los profesores, los estudiantes y los materiales, y podamos tirar de conocimiento y relacionarnos simultáneamente en muchos sitios y en diferentes momentos. Y la tercera característica fundamental de la UNED es que es una universidad social. Nosotros somos los únicos que tenemos permiso para examinar en prisiones o examinamos en hospitales. No solo examinamos en el extranjero, sino que examinamos también en prisiones, en instituciones penitenciarias, porque tenemos un programa muy antiguo y muy desarrollado al respecto, y ahora estamos examinando en hospitales a enfermos que hacen estudios, enfermos de larga duración, crónicos, etcétera. Y ¿Cómo ha cambiado el mundo, Julio? Hasta Ha... hace 20, 25 años eso no era posible. Sí, eso no era posible. Bueno, hace 25 años la UNED ya lo hacía. Lo que pasa es que en ese momento la UNED era muy innovadora y de un tiempo a esta parte ya ha habido más universidades que han adoptado esa estructura, esa forma de trabajar, aunque en realidad las que más se han desarrollado en competencia con nosotros serían más bien universidades virtuales, más que universidades tridimensionales como la UNED. Porque nosotros ¿Cuál es tenemos la diferencia entre una universidad virtual y una como la UNED? Pues la nuestra es lo que le decía, somos una universidad presencial en realidad, o semipresencial, una universidad de papel, tenemos la editorial universitaria más grande de España, y sobre todo una universidad a distancia, pero una distancia muy cercana al estudiante. No es una distancia enlatada como unos programas con documentales sobre naturaleza o sobre sociedad. No se trata de eso, se trata de estar conectados los unos a los otros en diferentes tiempos y espacios y poder trabajar todos juntos simultáneamente. Y eso es desarrollado gracias a una inversión en tecnología muy fuerte y al buen hacer de nuestros equipos y de nuestro personal docente e investigador. Empezamos por ahí, Julio, pero lo que te trajo aquí no es eso, a la República Dominicana. Lo que te trae de España aquí te hace cruzar el océano. Es otro propósito, son otros objetivos. Cuéntanos. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primada de las Américas, es la que me invitó, pero me invitó porque yo soy el director de la tesis de Helen Hashburn, una doctora en comunicación, en educomunicación en España, y ella sabía que mi especialidad de un tiempo a esta parte, porque he tenido otras especialidades a lo largo de la vida, mi especialidad de un tiempo a esta parte es la criminología, la victimología y la política de seguridad. Y en ese sentido me dijo que la Universidad Autónoma de Santo Domingo estaba muy interesada en traer algún profesor que pudiera abordar en profundidad
temas relacionados con la relación entre la marginación, la violencia y la delincuencia, o las demandas sociales de seguridad y la satisfacción de la población con la policía, o el modelo policial español, para que tuvieran un ejemplo de comparación. Y como a mí me encanta América, yo vengo siempre encantado y no conocía la República Dominicana, pues hice las maletas y me vine. Aquí estás. Aquí está. Entonces, a través de esa tesis de Helen, has estado en contacto con la realidad dominicana en lo que tiene que ver con estos temas de seguridad. Seguridad, de violencia social, criminalidad, etcétera. Y por lo tanto, nos gustaría saber cuáles tus conclusiones o tus percepciones, tus ideas sobre un tema que además es tan llevado y traído en la República Dominicana como en cualquier país del mundo. El tema de la violencia social, que tiene muchas manifestaciones. El tema de la criminalidad, que son dos temas aparentemente iguales pero diferentes. Pero es claro. Así que cuéntanos un poco. Yo lo que he notado en la República Dominicana es que hay mucha sensibilidad relacionada con el tema de la violencia y la delincuencia, la criminalidad, la policía. Es decir, que sobre estos temas hay muchísima sensibilidad y muchísima preocupación por subir de grado lo de la importancia. Pasa a ser una preocupación muy grande. No sé si es desmedida o no, porque no sé los datos concretos de criminalidad, pero lo que parece es que la percepción de la población es de una inseguridad grande que les genera determinado miedo. Pero es que cuando estudiamos el crimen, que en realidad es un hecho social normal, es decir, no existe una sociedad sin delitos, ni va a existir nunca una sociedad sin delitos, sino que lo que hay que hacer es comprender su etiología, sus causas, y tratar de prevenirlo o de reprimirlo en la medida de lo posible, porque son unas muy pequeñas conductas desviadas que terminan siendo delictivas, pero son delictivas porque así lo establece una norma con rango de ley. Claro. Que cambia en el tiempo y en el espacio, es decir, que hay conductas que unas veces son delitos y otras veces no son delitos, en unos países son delitos y en otros países no son delitos. Es decir, que lo más importante para espantar el miedo es encender la luz, es ver las cosas claras y conocer cuál es el nivel de delincuencia. Lo que ocurre es que en nuestra cabeza, sin darnos cuenta, tenemos tres varas de medir la delincuencia. Una vara de medir es la vara estadística, que registra la delincuencia producida, que es la que registra la policía, los jueces, la fiscalía, etcétera, etcétera. Otra es la violencia proyectada por los medios de comunicación social. Y la violencia proyectada por los medios de comunicación social es muy específica y muy grave, porque suele ser la más llamativa. Y cuando lo cuentan a la hora de comer en nuestra casa a través de los informativos, a través del telediario, transmiten sin tener esa intención, transmiten dos sensaciones. Una es que eso que están contando le puede pasar a cualquiera. Claro. Y no le puede pasar a casi nadie, porque el crimen no es aleatorio. Es decir, que si no estás en el sitio adecuado, en el momento oportuno, con actividades determinadas y acompañado de determinada gente, las probabilidades de padecer un delito no son aleatorias, son escasísimas. Pero te transmite la sensación de que le puede pasar a cualquiera. Y además te transmite una segunda sensación, que te puede pasar a ti. Y entonces da miedo. Claro. Entonces da miedo y hay una tercera cara, una tercera forma de percibir la delincuencia, que es la percepción propia de la población general, que depende de sus características sociodemográficas y actitudinales. La gente más joven, más fuerte, más culta, más rica, con más estudios, puede tener una percepción de la delincuencia menos grave que una persona que se encuentra con mayor debilidad y que tiene inseguridad en el empleo, inseguridad en el consumo, inseguridad en el transporte, inseguridad en los medicamentos, inseguridad en la vivienda, y todo lo transforma en su cabeza en inseguridad ciudadana, y entonces hay una demanda supersticiosa de seguridad. Entonces, que multiplica el miedo, de tal forma que el miedo al delito es mucho mayor que el delito mismo. Exacto, o sea, la percepción
Es mucho más grave de la realidad. Exacto, va mucho más allá de lo que es la realidad. Exactamente. ¿Y cómo bregar entonces en términos? Sí, porque se propone que entonces los medios de comunicación tengan unas determinadas maneras de bregar con aquello, o sea, se va a ese punto, ¿no? Por el otro lado, pues se entiende que no, que el problema no es necesariamente de los medios de comunicación, sino de la actuación de las autoridades, del gobierno, etcétera. ¿Cómo lidiar con todo esto? ¿O cómo han lidiado ustedes, quizás? Claro, porque receta es un poco complicado eso. Pero ¿cómo han lidiado ustedes? O tú en tu propio ejercicio también, ¿cómo te has...? Es que lidiar con tantos aspectos resulta que es como un cubo de Rubik, un cubo de matricial, sí, claro. Que es que si mueves un aspecto puedes colocar otro, descolocar el siguiente y así sucesivamente. Es decir, que abordar una política de seguridad, o sobre todo el aspecto más delicado y más difícil, que sería la prevención de la delincuencia, es que tiene muchas caras la prevención de la delincuencia. La prevención de la delincuencia puede tener una estrategia penal, estrictamente penal, que a la gente afectada por algún delito es la primera que se le ocurre en la cabeza, que es meterlos en la cárcel y tirar la llave al mar. Eso sería... En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Es decir, que eso es lo que te pide el cuerpo en determinadas circunstancias, y la prevención general del derecho lo que viene a suponer es que la amenaza de ser castigado hará que la gente no cometa delitos. Y eso es una esperanza muy vana. Es decir, que aumentando prolongando las penas y endureciéndolas nunca se ha conseguido bajar la delincuencia. Es decir, que no hay una relación directa y no lo explica. Y la prevención especial sería resocializar, reeducar y reinsertar a los penados en la sociedad civil, es decir, quitarlos del bando de los malos y pasarlos al bando de los buenos, y eso tiene un porcentaje determinado de éxito que no llega al 50%, es decir, que es mucho trabajo, pero siempre que se consiga algo se ha conseguido y está bien. Pero hay otra estrategia que sería la prevención de la delincuencia desde el punto de vista social. Y desde el punto de vista social, claro, están políticas de empleo juvenil que son importantísimas, sea rentable o irrentable, aunque solo fuera como terapia ocupacional. Es imprescindible fomentar el empleo juvenil, atender a las madres adolescentes solteras de clase baja durante el periodo de desarrollo de sus hijos, poner atención en los chicos hiperactivos con fracaso escolar, es decir, ir encontrando nichos donde puede florecer algún tipo de conducta desviada que en muy pocas ocasiones termine siendo delictiva. Pero dentro de la estrategia de política social preventiva, yo subrayaría dos. Una es el control social informal. Antes de llegar a la policía está el control social informal de los vecinos, de la buena educación, de la corrección familiar, de la corrección vecinal, y en segundo lugar la prudencia. Parece una cosa de broma, pero la prudencia disminuiría muchísimo la delincuencia. Igual que ¿A qué te refieres cuando hablamos de prudencia? De prudencia es que seamos prudentes, porque el crimen es un hecho social normal, no aleatorio, no le pasa a cualquiera. Si no vas a malos sitios, en malos momentos, con malas compañías, en malas actividades, tienes muchas menos posibilidades de padecer un delito, porque el perfil sociodemográfico de los delincuentes, en términos generales, es jóvenes, varones, urbanos. Y el perfil sociodemográfico de las víctimas, de esos delincuentes, nosotros nos imaginamos que son viejecitas. Pero es falso. El perfil sociodemográfico de las víctimas es jóvenes, varones, urbanos, es decir, el mismo que el de los delincuentes. Porque ser delincuente... en términos estadísticos. Claro, en términos estadísticos, porque el oficio de delincuente es mucho más peligroso que el de albañil. Y es mucho menos rentable que el de camarero. Es decir, que eso hay que difundirlo para disuadir a la gente de que va a conseguir gran éxito con la delincuencia, que no es cierto.
Y desde ese punto de vista, la prevención de la delincuencia, disuadiéndoles de alguna manera o incorporándoles a la sociedad, disminuiría la delincuencia. Otra estrategia preventiva es la situacional, la que se basa en la teoría de los cristales rotos, en la limpieza, la higiene, la luminosidad. Lo que pasa es que esta estrategia tiene ciertos detractores y con fundamento constitucional, sobre todo porque podría atentar contra los derechos civiles la utilización de muchos vídeos o de drones para prevenir la delincuencia. Y por último está la prevención policial, que suele utilizar estrategias diversas, como las estrategias represivas, que en realidad en una democracia, porque es que la estrategia represiva de la policía es como si tuviera mala prensa, porque es represivo, pero tiene mala prensa cuando es la represión de una dictadura. Pero en una democracia, cuando las leyes las hemos hecho nosotros, es bueno que la policía judicial sea capaz de perseguir a gente del crimen organizado, que aparentemente suelen ser gente culta, rica y honrada, aparentemente. Es decir, que son muy difíciles de identificar y que solo la policía puede identificarlos, detenerlos y ponerlos a disposición judicial. Hay otra estrategia represiva, reactiva, que es llamar a un teléfono para que venga la policía. Aquí tengo entendido que el 911 funciona de maravilla. Sí, claro. Pues llamar para que venga la policía no depende solo de la velocidad a la que la policía atienda el incidente, sino la velocidad en que la víctima llame a la policía. Porque uno de los problemas registrados es que las víctimas tardan más de media hora en llamar a la policía. Entonces se han perdido algunas pruebas, algunas víctimas no pueden ser atendidas, algunos delincuentes han desaparecido naturalmente, etcétera, etcétera. Y por último sería una estrategia preventiva de la policía, que es que dicho verbalmente y por televisión no queda claro, pero he querido describir un escalón. La intervención policial contra el crimen es lo último, porque primero estaba la educación, el derecho, el urbanismo, hasta que llegas a la policía. Y la estrategia preventiva de la propia policía está relacionado con la policía de barrio, con la policía comunitaria, relacionada con la información que proporciona la propia comunidad y la atención de la propia comunidad. No estoy diciendo de ninguna manera la organización de piquetes ciudadanos con bates de béisbol y piedras para garantizar la seguridad. Eso en España es inimaginable. Pero sí que hablen la policía y la comunidad, que se relacionen, que hablando se entiende la gente y muchas veces las palabras valen más que las balas. Así es. La experiencia te ha llevado, desde luego, a ver muchos de estos elementos en funcionamiento, en la práctica, en tu trabajo, en tu país, en España, etcétera. En la República Dominicana, por lo tanto, vienes ya con una experiencia, te encuentras con unas situaciones que has conocido a través de la lectura, etcétera, etcétera. Al llegar aquí, pues percibes ya la realidad tal cual, no a través de libros, no a través de números, no a través de estadísticas. Pero sí has tenido acercamiento a las instituciones incluso de seguridad ya, por lo visto, ¿no? Y me decías ahorita que tenemos un problema de percepción. Hay un problema de percepción y que la percepción es mucho más seria de lo que es la realidad, mucho más grave de lo que es la realidad. La educación, por lo tanto, será un elemento determinante a la hora de bregar con la percepción. El problema es hasta dónde puede ella trabajar con esa percepción, desde luego. Claro, pero yo creo que para poder encender la luz y que el niño que está dormido creyendo que hay un oso en su habitación por la forma de las cortinas y que se le espante el miedo, para eso lo que hace falta es saber realmente los datos reales de la delincuencia en la República Dominicana y ser transparentes, informar. Se trata de saberlo y de informar, porque si se informa, si se habla diciendo que lo contrario de lo que diga la gente, sin documentación, pues va a ser la palabra de uno contra otro y además va a ser una descalificación casi, porque van a decir, ¿qué van a decir ellos?
¿Has tenido acceso a las estadísticas nuestras recientemente? No he tenido acceso a las estadísticas, y las estadísticas son un tema muy importante y muy delicado. Es más, yo sugeriría que hubiera un anuario estadístico muy profundo y serio y sistemático, acompañado de un análisis de contenido en prensa. Un análisis de contenido en prensa es una técnica normal y corriente, como conoces, que pueda darnos las dos caras. Perdón. Y si se pudiera acompañar de una encuesta a víctimas potenciales o a la población general, tendríamos las tres caras de la realidad, y sobre esas caras se podría hacer una estrategia de aproximación de lo que proyectan los medios de comunicación social, lo que perciben las víctimas con la realidad. Mira, Julio, te invito a un Café Santo Domingo, que está aquí con nosotros y que es patrocinador de nuestro espacio. Pues muy bien. Así que aquí está Kenia, pues muchas gracias. Que está todos los días con nosotros, el Café Santo Domingo. Gracias a la Muchas compañera Kenia y gracias al Café Santo Domingo, Muchas que gracias. nos acompaña todos los días aquí en Ojalá, a todos nosotros, en estas conversaciones tan interesantes como esta que estamos teniendo con Julio. Pues está muy rico. El fenómeno de la delincuencia, el crimen, se ha ido especializando últimamente, sobre todo ahora con las redes sociales, como tú has visto, ¿no? Porque la gente además tiende a ser muy creída, muy crédula, ¿no? Sí. Deposita todos sus datos en Facebook, entonces Zuckerberg los toma, se los vende a Analítica. ¿A quién se los compra? A quien se los compra. Y resulta que cualquiera que puede, y a veces ni siquiera los compran, entran solamente y los ven y ya, claro. Punto, ¿no? Ya. O sea que se nos ha complicado la cosa con estos últimos... Con el mundo virtual. También, exacto. Es como si se hubiera ensanchado el mundo. Así es. Y seguramente hay que tratarlo como el mundo normal. Y en el mundo normal hay policías, y en el mundo normal también en el mundo virtual también hay policías, y debería haberlo. Lo que pasa es que digamos que el mundo virtual es como si todavía estuviéramos viviendo en el lejano oeste. Es una zona más desconocida y más arriesgada, no digo violenta, sino arriesgada, porque hay mayor cantidad de riesgo que en el mundo real. Pero claro, pueden desarrollarse incluso nuevos tipos de delincuencia, además de los conocidos, de la pederastia, de las estafas, etcétera, etcétera. Claro, pero además tiene que haber una conciencia, una concienciación de la gente en cuanto a qué tipo de datos míos debo poner ahí. Los niños no deberían poner sus datos personales, y los padres deberían supervisar cómo utilizan las redes los niños. Porque es que se adentran dentro de un mundo que cuando nosotros les llevamos a una ciudad desconocida les damos la mano para cruzar la calle y para todo. Incluso si están en un parque no les dejamos que se alejen. Y cuando están en su habitación metiéndose, adentrándose por mundos raros, es como si no nos preocupara. Porque no nos preocupa físicamente porque sabemos que está en su habitación, pero es que está adentrándose por mundos desconocidos, dejando rastros. No está terribles en la habitación, anda por en realidad, ahí. Claro. Incluso, ahora que has dicho esto, es que yo he visto en colegios de secundaria que están conectados a la red, que tienen wifi en las aulas para poder descargar documentos y poder utilizarlo como una herramienta, como una enciclopedia a mano, y en realidad he detectado que hay profesores que están hablando la clase y los chicos están haciendo novillos, están haciendo novillos virtuales, están viendo coches, o viendo fútbol, claro, o viendo chicas, mientras que el profesor habla. Sí. Claro, es decir, se escapan del aula. No se escapan, están físicamente. Claro. Están físicamente, pero lo que hay que hacer es pensar que es una herramienta. Algunas políticas hacia los medios de comunicación en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de los casos de delincuencia, de violencia social más bien,
¿Ustedes se puede tener algún tipo de éxito con eso? Sí, por ejemplo, en tráfico, los delitos relacionados con el tráfico rodado en España se ha conseguido un éxito enorme, pasando de 6.000 o 7.000 accidentes de tráfico a 3.000. Eso es un exitazo tremendo. Aparte de tener hay que tener las carreteras en condiciones y los coches en condiciones, ¿verdad? Pero responsabilizando al conductor. Y con el carné por puntos se ha tenido muchísimo éxito. En el caso de la violencia machista, para distinguirlo de la violencia doméstica. Sí, la violencia de género, la violencia machista, también se está no teniendo todavía el éxito que tendríamos que tener, pero se está sensibilizando a la población de una manera muy importante. Los medios de comunicación social, en tercer lugar, están siendo de una utilidad muy grande para destapar casos de corrupción. En esas tres áreas, el tráfico, la violencia machista y la corrupción, los medios de comunicación social están desarrollando una actividad estelar, es decir, que pueden meter miedo, pero también pueden ser de mucha utilidad y sobre todo también podrían, cosa que no se ha hecho, poner calma. Poner calma. Pero poner calma no sé si es rentable para el creo que es un problema. Claro, porque es que contar en términos de mercadeo. Claro, en términos de investigación de mercado, de marketing es muy complicado, yo lo comprendo, pero la calma sería un factor muy importante y a lo mejor, las cadenas públicas sí que podrían tener algún protagonismo en tranquilizar, no mintiendo, tranquilizar diciendo la verdad. Exacto. Porque yo creo que la verdad tranquiliza. En el caso de República Dominicana ha habido una inversión alta en materia de seguridad y hay dos programas fundamentales ahora mismo en marcha. No sé si has tenido la oportunidad de verlos en tan poco tiempo aquí, claro. Pero por ejemplo nosotros acabamos de poner en funcionamiento el 911, 911, excelente, como le dicen ustedes, que comenzó a funcionar en el 2013. Y ya eso, estamos hablando de que va para 5 años más o menos funcionando. De modo que ese ha sido un aporte importante del Estado, del gobierno, al problema de la prevención y del tratamiento de los crímenes, de la violencia social, etcétera. Pero también hay un segundo programa interesante que lo hemos llamado RD Vial. RD, o sea, República Dominicana en las vías. Esto tiene que ver con es un programa que se desarrolla en las carreteras del país, porque en las carreteras del país estaba habiendo una cantidad importante de delitos, con la gente que se accidentaba, etcétera, etcétera. Hoy tenemos un programa que permite que a los 5 minutos de que tú tengas una avería, 3 minutos, 5 minutos, tengas ahí a una unidad de tráfico, sea del Ministerio de Obras Públicas o sea del 911, que ya tiene vocación nacional. Me parece que estos son dos aportes importantísimos que han contribuido a bajar los niveles de delincuencia en la República Dominicana. No sé ustedes cuál ha sido su experiencia en estos términos. Y son muy importantes, además. Claro. Lo que pasa es que el 911, los medios de comunicación social podrían potenciar, multiplicar el servicio del 911 siempre y cuando convencieran a la población que es bueno llamarles. Y es bueno llamarles pronto, no tarde. Claro. Que no molestan. Y que 911 sepa que puede tener una cantidad importante de llamadas poco graves, pero que es muy bueno tener a la población concienciada de que tienen un sitio a donde llamar, que van a ser bien acogidos, que no molestan nunca y que les van a atender inmediatamente. Exacto. Es decir, que eso tiene que servir si hay comunicación. Sin comunicación no sirve. Y el tema de la seguridad vial, claro, a mí me parece importantísimo. No sé cómo está organizada la Policía Nacional en ese área. Yo lo que recuerdo es la experiencia de la Guardia Civil de Tráfico en España, que para mí es la unidad más heroica de la Guardia Civil. No solo porque son los que tienen más
más víctimas, sino porque prestan un servicio vital para la comunidad, porque disuaden mucho de la comisión de infracciones, pero es que además siempre están inmediatamente ayudando a todo el mundo. Y eso es muy importante, saber que hay ángeles de la guarda por ahí patrullando en moto. Yo veo un programa que ahí está en la emisora del Estado de allá, la Radio Televisión Española. Es los miércoles, Desaparecidos se llama. Digo, bueno, si aquí damos un programa como ese, yo me imagino que aquello sería un éxito de taquilla. Sí, porque el que ve el programa Desaparecidos de España, ayer, este miércoles me enteraba de que todos los días desaparece, por ejemplo, una persona en España. Todos los días hay un desaparecido nuevo en España, o sea, estadísticamente hablando. Digo, bueno, yo no sé cuántos desaparecen aquí todos los días, no tengo ese dato, pero me imagino que tener una cifra como esa, en términos de percepción de la gente, ¿no? Del fenómeno, del hecho, sería una cosa impresionante. No sé para España qué representa eso, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que un desaparecido al día son 365 desaparecidos. Eso hay que relativizarlo, claro, respecto de 2,5 millones de delitos que hay, de infracciones que hay en España. Quiero decir que también es gravísimo que haya una mujer muerta cada semana. También. Que son 52 al año. Y así sucesivamente. Quiero decir que cuando se ve con cifras macro, las víctimas tristemente pierden protagonismo, pero objetivamente, estratégicamente, se ponen las cosas en su sitio para asignar recursos y desempeñar unas estrategias para evitar el asesinato de mujeres, recuperar a las personas desaparecidas y así sucesivamente. Exacto. Hay que saberlo, lo importante es saberlo. Y creo que importante es que la gente sepa que no hay, como tú decías al principio, no hay sociedad sin delito. Sin delito. Es que eso produce ansiedad y conduce a la melancolía, claro, el pensar que de alguna manera va a desaparecer el Ahora delito. Hay sociedades con muy pocos delitos. Las hay. España tiene muy poca tasa de delincuencia, 20 puntos menos que la media de la Unión Europea. Sí. Eso es. ¿Menos que la media de la Unión Europea? Eso es, 20 puntos menos, claro, que la media de la Unión Europea. Es decir, que está bien. Sin embargo, da la impresión muy seguro. Sin embargo, da la impresión de que otros países de la Unión Europea son más seguros. Son más seguros. Por ejemplo, Suecia. Ahí vamos con la percepción. Claro, pero Suecia tiene una tasa de delincuencia muy superior a la de España. Suecia. Claro. Lo que pasa es que también en España ocurre el fenómeno de la corrupción que ha explotado y está apareciendo en los medios de comunicación mucho. Pero yo no me quejo de que haya aflorado la corrupción en España. Yo creo que es bueno, pero eso es muestra de que la prensa es libre, la prensa española es libre, la justicia es absolutamente independiente y la policía antepone el cumplimiento de la ley a cualquier cosa. Claro, si la policía es honrada, competente y cumple la ley y hace cumplir la ley a quien sea, y los jueces no se casan con nadie y la prensa denuncia cualquier tipo de corrupción, pues eso va limpiando. ¿Cómo se mide esa estadística? ¿Cómo se establece? Es decir, ¿cuál es el índice de criminalidad? ¿Cómo lo establecen ustedes los expertos? ¿Cómo lo miden? La tasa por 1000, por ejemplo. Es una tasa por 1000. Por 1000. Es una tasa por 1000 para poder comparar por 1000 habitantes. Exacto. Para poder comparar con otros países o en España por comunidades autónomas. ¿Y cómo se establecen, por lo tanto, además los niveles de alarma, diría yo, en este caso? O sea, ¿dónde es alta, dónde es muy alta, dónde no es tan alta? Lo que pasa es que en realidad... ¿Qué es alto y qué no lo es, por ejemplo? Es que es relativo eso. Exacto. Es relativo a cada país. No solo porque el derecho penal sea un derecho territorial, ¿verdad?, sino porque es que la percepción de la sociedad también es de una sociedad concreta que exige responsabilidades a un gobierno concreto, de tal forma que esa sociedad dice que hay más delincuencia cuando hay más delincuencia respecto de la que había antes, en esa misma sociedad. No se tranquiliza por decir que es que aquí hay menos que en otro sitio o en otro país, sino que
ayer había una delincuencia, lo más probable es que mañana haya la misma delincuencia, pero si hay más, se encienden las luces. Pero lo que no va a hacer... La comparación es con uno mismo. Básicamente porque lo que no va a haber es la desaparición de la delincuencia. Al ser un hecho social normal, si aumentara la población mucho, tiene que aumentar el consumo de agua, porque aumenta la población y beben agua, y el consumo de pan y las matrículas escolares y el transporte, la demanda de empleo y el crimen también aumenta. Es decir, que si se consiguiera que la delincuencia aumentara menos que lo que aumenta la población, ya sería un éxito. Bien. Es decir, que lo que hay que hacer es establecer objetivos viables para ir trabajando poco a poco de forma que se vaya bajando. Y sobre todo que se vaya bajando no en los 2,5 millones de infracciones, sino ir a por nichos concretos de delitos más graves o más sensibles para la sociedad, por ejemplo, la violencia contra la mujer o la corrupción, ir poco a poco bajándolos. Pero todo es poco a poco. ¿Tuviste un encuentro ayer aquí con la policía dominicana? Sí, con los altos mandos de la policía. Los altos mandos de la policía. ¿Y qué opiniones nos transmites de eso? Me trataron de maravilla. ¿Has tenido acercamiento a alguna de las políticas que ellos están manejando? Lo que pasa es que fue una toma de contacto directa con el director general de la policía y con algunos de sus generales, y fue extraordinaria la conversación, pero fue una conversación más bien de toma de contacto. Y después impartí 2 conferencias que me atendieron de maravilla los oficiales superiores de la Policía Nacional de la República Dominicana, y no ha continuado. Simplemente les ofrecí la posibilidad de crear una cátedra de la UNED, una cátedra de Sociología Criminal y Política de Seguridad que había denominado Juan Pablo Duarte, para poder proporcionar investigaciones o algún tipo de formación tanto a los cadetes de la Policía Nacional como a los mandos intermedios, a los capitanes que vayan a ascender a mayores. Pero eso es una propuesta, todavía estamos... Claro. Es que no ha pasado, en estos 4 días me ha pasado muchas cosas, pero con la Policía Nacional me ha pasado un día. En tu experiencia, tu trabajo, porque estuviste trabajando con instituciones del gobierno español, ya regional, no sé si nacional, pero también regional y nacional. ¿Cuáles fueron de ese trabajo, de ese tiempo que estuviste lidiando con este tema, cuáles fueron las políticas que te parecieron más efectivas o que lo fueron? Lo que pasa es que en esa época el terrorismo era tan importante. ETA, claro, en aquel momento. Era tan importante que derrotar a ETA era lo prioritario. Era lo prioritario, aunque no era lo prioritario para mí. Yo, por ejemplo, como asesor ejecutivo del director general de la Policía y de la Guardia Civil, me dedicaba a 2 cosas: a intentar estudiar el crimen y hacer un anuario estadístico conjunto con todos los datos de todas las policías, que no es tan fácil conseguirlo, juntar los datos de organizaciones, instituciones distintas, crear una base de datos para hacer análisis de contenido en prensa, y procesábamos todos los periódicos todos los días. Intentamos hacer una encuesta de víctimas, que no pudo ser por el elevadísimo coste de esa investigación, y por otro lado estudiaba a los policías y guardias civiles mediante estudios de clima laboral, para conocer cuáles eran los problemas de las organizaciones, cómo eran las organizaciones, cómo se podía potenciar el servicio de algunas unidades. A eso es a lo que yo me dedicaba, mucho más que a temas relacionados con ETA, que estaban en otras unidades, en otras áreas, que no era el mío. Mi unidad dentro de la policía estaba compuesta por policías, todos menos yo, pero todos eran sociólogos, eran policías sociólogos. ¿A dónde te condujo ese trabajo? ¿A qué conclusiones, a qué visión del fenómeno de la a mí violencia? me condujo a serenarme
a serenarme respecto de la delincuencia. A tranquilizarte. A tranquilizarme respecto de a tranquilizarme. A base de conocer te terminas tranquilizando. Y después terminé valorando muchísimo más de lo que valoraba a los policías y a los guardias civiles. Que lo valora la opinión pública española, los valora por encima de los profesores y los médicos, que son los más valorados siempre. Es decir, que haber pasado de la policía represiva del franquismo a una policía que está mejor valorada que los profesores y los médicos ya es mucho valorar. Sí. Son unos campeones, efectivamente. Y eso también lo aprendí yo porque viví con ellos, tienen una disciplina, claro que además trabajé con guardias civiles y con policías y son mundos distintos, organizaciones distintas, uno con una estructura militar como la Guardia Civil y los policías tienen una estructura como una orquesta sinfónica, una estructura plana, donde lo importante es que cada maestro de cada instrumento armónicamente siga la partitura para no desafinar. Y son civiles, estrictamente civiles, se portan mucho más parecido a una universidad que a un ejército. Sí. Aprendí esas cosas. Arrojar luz sobre los temas. Eso sobre es importante, eso es lo eso importante. tranquiliza Eso nos muchísimo. retorna al principio de la entrevista, Eso pero tranquiliza. esa es la realidad. Concienciar a la gente, explicarle todo lo que Sí, tiene que hablar, ver con esto. hablar. Arrojar luz, Sí. eso tranquiliza. Tranquiliza mucho. A la gente. Aunque también hay diferencias grandes en lo que tiene que ver con un país como estos países nuestros, ¿no? Sí. Países donde hay una desigualdad brutal, donde hay una pobreza todavía muy dura, pues entonces los niveles de violencia social también serán correspondientes. Claro, y es comprensible. Claro, o sea que una de las cosas fundamentales es atacar la miseria, es atacar la pobreza, es superar los niveles de pobreza que Fortalecer tenemos. las familias, fortalecer la educación. Exacto, invertir en creación de oportunidades. Invertir en la para sociedad gente. misma. Claro, porque es que cuando se Esa llega será a la siempre policía, la mejor política. la mejor política en Contra. todos los órdenes, incluido el de la seguridad. Así es. Porque cuando se llega a la policía la cosa está fatal. Y cuando se pasa Lo ideal es no llegar ahí. y cuando se pasa de los jueces a la cárcel, eso ya no tiene arreglo. No, ahí no hay arreglo. Gracias, Julio. Encantado. Gracias a Julio Bordas, el doctor Julio Bordas, que ha estado con nosotros aquí, una persona de una gran, vastísima experiencia en temas de sociología en sentido general y particularmente en un contacto especial, particular con estos temas de seguridad Así es. y de violencia social. Gracias a Julio y gracias a ustedes también por estar con nosotros. No se mueva de ahí porque tenemos mucho más contenido aquí en el canal 4RD en Ojalá. No se mueva de ahí.